Hola, nosotros somos el grupo número 1. Yo soy Sara Salcedo. Yo soy Tania Escobar. María Jimena Cruz. Y yo soy Juan David Niño. En el video de hoy vamos a hablar sobre el mito de Plinio el Viejo. Bueno, primero voy a contar como una de las versiones de este mito. Pues resulta que había una joven que en esta versión que yo encontré no mencionaba su nombre, pero mencionaban que su papá se llamaba Dibutades o le decían Butades. Su padre era alfarero, entonces ella se enamoró de un joven que debía marchar a la guerra. Entonces ella quería quedarse como con un recuerdo o con un vestigio de su amado, y lo que hizo fue en una noche de penumbra encendió una llama, y esta llama proyectó la sombra del señor sobre la pared. Entonces ella empezó a trazar con un carboncillo el rostro del señor y pues como su contorno. Entonces esto se asocia con el origen del retrato. Después su papá, como era alfarero, cogió un poco de arcilla y moldeó la silueta que ya pues ella había hecho. Entonces no solamente quedó el retrato, sino también lo pasó a volumen. Entonces esto lo relacionan con el relieve. Bueno, yo busqué y la verdad es que las otras dos versiones que a mí me aparecieron sí se parecen mucho a la que tú mencionas. No obstante, en una ni siquiera mencionan que su amado va a la guerra, sino que dicen que se va a un lugar muy lejano. Y en la otra mencionan más que todo como algo pasajero, no explican bien el contexto de que pues su amado estaba allí con ella. En una de las versiones más parecidas a la que cuenta mi compañera Tania, él estaba con ella y de hecho estaban casi en la despedida de su partida. Ella lo retiene y en eso ve como pues la luz de una vela como que deja esta sombra de su amado y la de ella en la pared, a lo cual ella, como cuenta mi compañera, decide con un carboncillo hacer el contorno, pero más que todo de su perfil. Esto pues nos explica o da a entender pues Plinio el Viejo que técnicamente la primera pintura fue una copia de una sombra y el volumen, la escultura, es la copia de la copia. Lo cual es muy interesante, o sea, hablar de que lo primero fue como algo como que a lo mejor nosotros siempre sabemos que está la sombra ahí, pero nunca le tenemos como esa importancia como la da este mito, y no sé, se me hace algo muy curioso. Al igual que pues en los títulos de las obras, a la hija de Butades le dicen Cora en una de estas versiones, y la otra sí, ella no tiene ningún nombre, pero al igual el título de la obra es como el alma de la sombra. Se me hace algo muy interesante ese título. Haciendo un poco la comparación con el tema del vértigo de las imágenes, yo creo que una relación que podemos encontrar entre el mito y el texto es como esa necesidad del ser humano de dejar como una huella, y también como se vive el duelo, porque en el caso de la doncella, de la hija de Butades, claro, ella marcaba el croquis de su amado, justamente porque ella sabía que no le iba a volver a ver, y era la forma de ella lidiar con el hecho de que jamás lo iba a volver, y lo único que le iba a quedar de él iba a ser esa sombra. Lo mismo pasa con los retratos del Fayum, que claro que esos retratos no son tanto como
para los familiares y demás, para recordar a los fallecidos, sino para que los fallecidos, cuando lleguen al mundo de los muertos, tanto los muertos como los fallecidos recuerden quiénes eran antes de morir. Entonces, pues me parece que es como una de las relaciones que puedo encontrar entre el texto y el mito. Bueno, uniendo un poco con lo que tú dijiste y lo que hemos venido conversando estas primeras semanas, que es de donde surge pues, el retrato, la imagen, como tú mencionaste, sin duda yo creo que, bueno, la imagen proviene del relieve, pero asimismo viene de conductas o sentimientos humanos, como lo dijo Sara. En este caso, me pregunto yo si la pintura, los autorretratos vienen del querer recordar a alguien que se fue, o quizás vienen del hecho de querer llegar a tocar la divinidad a medida de que uno dibuja, llegar a representar, como en la lectura de la semana pasada, un portarretrato que se asemeje lo máximo posible a una persona que se fue. Y como estos retratos no solamente son un símbolo de arte, sino son un símbolo de algo que se fue, de una parte de la historia de una persona, y como esto sin duda pues quedará para las futuras generaciones y cómo logrará que perdure en el tiempo, ¿no? Que no tenga un fin. Pues a la final podríamos decir que inicialmente los retratos se crearon entonces como un remedio para el olvido, ¿no? Para mantener esa memoria viva, así la muerte pues corte lo demás. Entonces, pues me parece no sé si está muy poético, pero a mí me parece una comparación muy bonita, el remedio para el olvido. Bueno, ya para finalizar, a mí me gustaría resaltar una frase que encontré que dice que el arte comienza por la voluntad de conservar lo amado, como lo habíamos mencionado ahorita. Entonces como que eso resume un poco esto entre que él pues tenía que ir a la guerra, pero ella también quería conservar una parte de él, y que Víctor Stoichita en 1997, en un texto que escribió que se llama La breve historia de la sombra, como que cita este mito de Plinio el Viejo y dice que la sombra marca tensión entre la realidad y la ilusión, y entre el cuerpo y la representación. Entonces como el medio como de poder representar algo en específico. Entonces pues ya, eso era.